Bienvenidos un día más al programa Red Social, un programa en el que vamos a hablar un poquito de diferentes temas. Vamos a empezar con la sección de la provincia vaciada. En la sección de hoy vamos a hablar de un pueblo que ha sido recientemente nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, que es Castrojeriz. Los orígenes de Castrojeriz son inciertos. Por diversos autores ha sido identificado como Sisaraca de los Murgobos, Ambisina, Segisama Julia o Castrum Caesaris, ciudades antiguas, indígenas o ya romanas. Aparece documentada por primera vez en el Cronicón Albeldense. En él se nombra como Castrum Sigerici, aunque en documentos posteriores evoluciona a Castroxeriz, Castrosorit, Castrosurit y Castrasorecia del Códice Calixtino, guía para peregrinos del siglo XII. Lo que es seguro es que Castrojeriz tiene su origen en lo alto del cerro, sobre el que se asienta el castillo, el cual recibe el apelativo de Castro. La cerámica aparecida en la superficie y excavaciones en lo alto del cerro ponen de manifiesto que hubo un poblado en la Edad del Bronce, con una antigüedad de unos 1500 años antes de Cristo. El castro se romanizó como emplazamiento militar, cuyo primer nombre se cree que fue Sisiraca, ciudad de los Murgobos. Sabemos, sin embargo, que el emperador Augusto, en su lucha contra los cántabros, asentó sus tropas en este castro y se le dio el nombre de la ciudad romana de Segisma Julia, con campamento Apud Sexiam. Siguiendo fuentes literarias, se distinguen dos ciudades de nombre parecido: Segisamone, Sasamón, y Segisama Julia, Castrojeriz, cuyo emplazamiento estaría en las proximidades de la Colegiata, unida por dos calzadas al resto de las poblaciones importantes. La primera procedente de Clunia, entrando en Castrojeriz por el convento de las Clarisas. La segunda vía unía Segisama Julia con Segisamone a través del valle de Villajos. La pacificación de España, lograda por Augusto, dio paso a una lenta pero positiva romanización, que contribuyó al asentamiento de las tribus, convirtiéndose en una sociedad dedicada a la agricultura y la ganadería. Con la llegada de los pueblos germanos, el poder romano fue sustituido por el visigodo y posteriormente el árabe, ocupando esta parte de la meseta. Castrojeriz jugará un papel importante en los primeros intentos de reconquista y repoblación de los reyes austriacos. Castilla estaba formada por condados con una acusada autonomía en cada uno de ellos. Castrojeriz era uno de los principales condados, junto con los de Amaya, Burgos, Cerezo de Río Tirón, Lara y Palencia. También era un foco importante de repoblación de las tierras al norte del Duero, ya que desde Castrojeriz salta con frecuencia su conde, Nuño Núñez, al repoblar los valles del Arlanzón y de la Arlanza, llegando hasta el propio Duero, donde en el año 912 restaura Roa. En estos momentos, Castrojeriz dicta leyes a gran parte de las tierras e interviene en la estructuración y formación de Castilla. Rodrigo Laínez, hijo de Laín Calvo, uno de los jueces de Castilla, reedificó totalmente el castillo, aunque un cronicón de la época de Fernán González dice que en su tiempo volvió a poder los moros, volviéndola a recuperar Fernán González. En la batalla se derramó mucha sangre de uno y otro bando. Algunos derivan la etimología de Castrojeriz, de la denominación Castro de la Xariz, que en árabe quiere decir sangriento. El conde pobló de nuevo la villa y se la dio a Laín Bermúdez, hijo de Bermudo Laínez, de quien descienden los Castro, una de las familias más importantes de Castilla. La repoblación se había hecho lentamente. Además de los guerreros que protegían la tierra, muchos núcleos urbanos nacieron y crecieron a la sombra de los monasterios, cuyos moradores eran a la vez monjes y soldados, que trabajaban la tierra y cuidaban del ganado, siendo uno de los pilares económicos de la repoblación. Al repoblar Fernán González la villa,
y para una mayor consolidación de su fortaleza ante el recrudecimiento de la guerra con Almanzor, recibe Castrojeriz en 974 el famoso fuero de manos del conde soberano Garci Fernández, que no fue otra cosa que la legalización y reconocimiento general de los privilegios que tradicionalmente venía. El texto primitivo fue concedido por Garci Fernández el 8 de marzo del año 974. Es modelo para concesión de otros a localidades más importantes como Sepúlveda a Cuenca. En él se establece el grado de infanzonía o caballería villana, nobleza de segunda clase según la cual se podía alcanzar el grado del caballero con el simple hecho de acudir a la guerra con un caballo. Nos muestra el fuero de Castro cómo el estatus social de los infanzones podía estar abierto a los villanos, constituyendo por tanto una auténtica promoción social. Por ejemplo, los caballeros villanos de Castro podían atestiguar en juicio y su testimonio prevalecer frente a los otros, y el de los peones, guerreros a pie, sobre el de los caballeros no infanzones de fuera de Castrojeriz. No podían ser embargadas prendas a los habitantes de la villa y llevadas fuera de Castro. Si esto ocurría, podían recuperarlas por la fuerza, uniéndose todos antes de 8 días. Fue adicionado en el siglo XII con una serie de famosísimas hazañas que probaban, por un lado, como los privilegios obtenidos por los habitantes de Castro fueron celosamente guardados y, por otra parte, el estado de Castilla en los primeros siglos de la Reconquista, en que dominaba la fuerza y la violencia. Más tarde, este privilegio se hizo general en Castilla. En esta época, el castro adquirió una gran importancia. El poblado original fue abandonado tras la invasión árabe en el siglo VIII, de la que solo se salvó el castillo. Vuelve al poder de los cristianos en el año 746, cuando Alfonso I el Católico, rey de Asturias, destruyó los asentamientos árabes. A su vez, el empuje musulmán, persiguiendo los establecimientos cristianos, hicieron que estas tierras quedasen semidesiertas durante más de un siglo. Por mandato del rey Alfonso III de Asturias, Munio o Nuño Núñez comienza a reconstruir la fortaleza para asegurar su posesión, aunque tuvieron que abandonar por los continuos ataques árabes. En marzo del 882, Almondir, hijo de Mohamed I, partió de Córdoba para dirigirse contra Zaragoza, después Tudela y finalmente Castilla, donde atacó Cellórigo y Pancorbo, fracasando en todos ellos. Después se dirigió hasta Castrojeriz. Munio, hijo de Munio, desmanteló la fortaleza porque no podían defenderla. Logró su reconstrucción el año siguiente, en 883. Almondir volvió a intentarlo un año después, pero el castillo se había consolidado en defensas y resistió el ataque. Castrojeriz se convierte en ese momento en la capital más importante de la zona y en la residencia del conde gobernador Munio o Nuño Núñez, que llegó a obtener el título de conde de Castilla. A partir de ese momento, el rey Alfonso III aprovecha su ventaja sobre los árboles. Se dedica a reforzar las plazas y reconstruir numerosos castillos. Esto da lugar a un aumento de la población, por lo que en el 884 se funda Burgos por encargo de Alfonso III. Y hablando de personajes célebres, Munio o Nuño Núñez, descendiente del conde con el mismo nombre que pobló Brañosera en la cabecera del Pisuerga, inicia en el 850 el peregrinaje hacia estas tierras, cuya conquista será un grito de libertad para los cristianos recluidos en las montañas pobres e inhóspitas. Por mandato el rey Alfonso III, Munio se recoge en Castrojeriz para persistir y defenderse dentro del castillo. Resistió varios intentos de conquista por la parte de los árabes. Mandó la fortaleza de Castrojeriz como subalterno del conde castellano Diego Rodríguez Porcelos, fundador de Burgos, con él nació el primitivo condado de Castrojeriz, siendo él el primer conde y restaurador. Tan importante fue este condado y tan poderoso Munio que llegó a obtener el título de conde de Castilla. Alfonso I, el batallador, rey de Aragón, se apoderó del castillo y de la villa en 1129, permaneciendo 2 años en su poder, pero posteriormente fue sitiada la población por Alfonso VII, el emperador.
A partir de ese momento, Castrojeriz sigue el devenir general de Castilla. Su sepulcro se conserva en Sagún de Campos, León, en el convento franciscano de la Peregrina. La posesión de la villa y el patronato de la colegiata le sucedieron por privilegio real los condes de Mendoza. Entre las familias más destacadas del siglo XVI en Castrojeriz estaban los López Gallo y Castro Mújica. Ambas tenían capilla especial en la iglesia de San Juan. Los Gallo crearon el patronato de la capilla del Dulce Nombre de Jesús en la iglesia de San Juan. Don Juan González Gallo, beneficiado en la misma iglesia, fue su primer patrono. Dirigió empresas comerciales en Flandes y llegó por méritos propios a ser virrey residiendo en la ciudad de Brujas. Don Juan de Castro Mújica, regidor de Castrojeriz, casado con doña Inés de Fromista, comerciante y persona influyente con negocios muy florecientes en Flandes. Tenía su capilla especial y lugar de enterramiento en la capilla de Santa Ana en la Colegiata. Hoy os traemos una nueva sección que se va a quedar con nosotros y se llama El alumno y la tierra. En la sección de hoy, que se llama El alumno y la tierra, os vamos a traer cada día, pues os vamos a acercar y a que conozcáis un poquito más las diferentes especies animales y sobre todo de aves que pueblan nuestra querida provincia de Burgos. En el día de hoy os traemos un ave muy especial que es el aguilucho cenizo. Es un ave estival que llega en los meses de calor y que se reproduce en nuestra provincia. Este ave es un ave muy especial este año porque ha sido nombrado ave del año 2023 por la Sociedad Española de Ornitología. Pues estas han sido una de las razones por las que SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, ha querido incluir a este ave como ave del año 2023 para concienciar un poquito más a la población para su protección. Este ave, junto con la ganga ibérica, estaban nominadas a ser el ave del año 2023, pero la población española ha decidido que sea este ave. Y son unas aves que son extraordinarias porque pasan los meses de invierno y frío en el sur del Sáhara, en la zona del Sahel, y que todos los años hagan ese viaje pues merecen un reconocimiento y que nosotros pues cuando vengan a su zona de cría pues estemos un poco más pendientes de ellos y hagamos esos gestos para proteger su expansión y no hacer que su población pues decaiga. En la mañana del lunes nos enteramos de una noticia muy triste y fue el fallecimiento de Juan Muñoz Martín. A algunos no sonará, pero a los que nos iniciamos en la lectura desde bien pequeños, pues conocemos a este hombre como el autor de los libros de Fray Perico y su borrico y del Pirata Garrapata, entre otros. Estos libros los editó la editorial Barco de Vapor y aún hoy se pueden leer en los colegios y en las bibliotecas con bastante asiduidad. En el año 2020 Juan Muñoz se creó una cuenta de Twitter y fue un medio por el cual pudo recibir el cariño de todos sus lectores, que pues algunos ya pasaban de los 50 años, y pues fue un medio que él mismo, Juan Muñoz, comentó en alguna entrevista, por el cual pudo recibir el cariño que había él impregnado en sus libros, en sus historias de Fray Perico y su borrico, el Pirata Garrapata. Juan Muñoz murió a la edad de 93 años y bueno, desde aquí le rendimos este pequeño homenaje. Nosotros tenemos los libros del Pirata Garrapata en la biblioteca del colegio, así que podéis pasar a recogerlos y leerlos cuando queráis. El tiempo para mañana.
mañana, jueves 2 de marzo de 2023, en la provincia de Burgos. En el norte va a haber nubes y claros. En el oeste también nubes y claros. En el este ya va a llover un poco y en el sur otra vez nubes y claros. ¡Adiós!